noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar temas políticamente incorrectos, asuntos que harían sonrojar a la clase política española. Uno de ellos es el de la brecha salarial, es decir, los hombres ganarían más que las mujeres en el ámbito laboral por desempeñar el mismo trabajo. Esto es lo que dicen las feministas. Sin embargo, nada de esto es cierto, ya que el INE ha demostrado en diversos estudios que no existe tal brecha salarial. Si la mano de obra de la mujer fuese más barata que la de los hombres, entonces todos los empresarios contratarían solo a mujeres. Bien, en este vídeo vamos a desmontar el mito de la brecha salarial. Y es que infinidad de medios de comunicación insisten en esta misma idea una y otra vez. Los hombres y las mujeres cobran distinto por hacer lo mismo. ABC, brecha salarial entre hombres y mujeres del 24%. El Diario, ellas ganan 6.000 euros menos que ellos. Las cifras de la brecha salarial de género. El Mundo, la brecha salarial se reduce, pero las mujeres todavía ganan 5.800 euros menos que los hombres en España. La Razón, las españolas cobran 4.745 euros menos que los hombres. Público, radiografía de una ignominia, la brecha salarial, al detalle. La Vanguardia, la brecha salarial de género alcanza los 5.763 euros y se triplica en la jubilación, aunque ni siquiera se ponen de acuerdo en cuantificar este supuesto desequilibrio salarial, lo cual ya debería hacernos dudar acerca de la veracidad de los datos en que se basan, pues si fuese algo tan evidente y tan patente, no habría discrepancia alguna. Las mujeres cobráis un 24% menos que los compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo. Las mujeres cobráis un 30% menos que los varones por desarrollar y desempeñar el mismo tipo de responsabilidades en vuestro trabajo. Cobréis un 27% menos que los compañeros por hacer el mismo tipo de responsabilidad en la oficina. Pues bien, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo. Y esto vamos a demostrarlo desde 3 puntos de vista. Desde un punto de vista legal, desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista empírico. Desde un punto de vista legal, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el empresario, por un mismo trabajo, está obligado a pagar lo mismo, sin que pueda existir discriminación por razón del sexo. Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Ahora bien, alguien podría decirme, bueno, vale, eso está muy bien, la ley dice eso, pero al fin y al cabo hay muchos artículos, hay muchas leyes que no son más que simples declaraciones retóricas. Es decir, se dice algo, pero no se establecen los mecanismos necesarios para que ese algo que se ha dicho se cumpla. Y, bueno, esta es una buena objeción. Vale, de acuerdo. A lo anterior contesto lo siguiente. El salario del trabajador se puede fijar de 2 formas distintas y en relación a cada uno de ellos se establecen mecanismos para garantizar que no hay discriminaciones salariales por razón del sexo. Bien, vamos a ver ahora cuáles son estas 2 formas y sus respectivos mecanismos. En primer lugar, el salario del trabajador se puede fijar remitiendo al trabajador a un grupo profesional de un convenio colectivo. Es decir, no me siento con cada uno de mis trabajadores en la mesa para negociar su salario de forma individualizada, ya que esto podría derivar en un proceso larguísimo, sino que para agilizar trámites lo que hago es dividirlos en funciones. De modo que digo, tú haces la función X, te asigno al grupo profesional Y, al que le corresponde el salario Z. ¿Qué mecanismos se establecen en este caso? En primera instancia tenemos que tener en cuenta que el convenio colectivo dentro del que se insertan estos grupos profesionales es un convenio colectivo negociado entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos, evidentemente no van a permitir que dentro de este convenio colectivo existan grupos profesionales a los que se asigne un salario distinto en función del sexo del trabajador. Esto no va a pasar, esto no pasa. Y en segunda instancia, en el hipotético caso de que el sindicato hubiese hecho la vista gorda y hubiese permitido discriminaciones salariales por razón del sexo, raro, rarísimo, hay un segundo mecanismo ulterior, hay otro mecanismo subsidiario, y es el hecho de que el convenio colectivo tiene que presentarse ante la autoridad laboral. Artículo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente a los solos efectos de registro.
Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito. Y la autoridad laboral, antes de dar el visto bueno al convenio colectivo, tiene que cerciorarse de que su contenido es acorde a la legalidad vigente. Y evidentemente la autoridad laboral no va a permitir que dentro de un convenio colectivo existan grupos profesionales con un salario distinto en función de si se es hombre o si se es mujer, porque es contrario a la legalidad vigente. Artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes. Y artículo 90.6 del Estatuto de los Trabajadores. La autoridad laboral velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Y en segundo lugar, el salario del trabajador se puede fijar pactándolo individualizadamente con cada uno de los trabajadores en su contrato de trabajo. Es decir, me siento con cada trabajador y vamos a determinar cuál es tu salario. ¿Y qué mecanismos se establecen en este caso? Podría pensarse que fijando el salario de esta forma estoy eludiendo todos los anteriores controles que hemos comentado antes y por tanto puedo discriminar si me da la gana. Pero no, esto no es así. En la empresa va a seguir habiendo representantes de los trabajadores, tanto la representación unitaria, delegados de personal y comité de empresa, como la representación sindical, delegados sindicales y secciones sindicales. Y todos los anteriores representantes de los trabajadores, si tienen conocimiento de que el empresario está pagando distinto a hombres y a mujeres por el hecho de serlo, no tienen más que llamar a la inspección de trabajo solicitando que lleve a cabo una actuación inspectora. En el caso de que la inspección de trabajo vaya y constate que efectivamente se está discriminando a los trabajadores en función de su sexo, va a hacer que al empresario se le caiga el pelo. ¿Por qué? Porque le va a sancionar por la comisión de una infracción muy grave. Artículo 8 de la LISOS. Son infracciones muy graves las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por circunstancias de sexo. Y la cuantía a pagar por la comisión de una infracción muy grave no es ninguna broma. Artículo 40 de la LISOS. Las infracciones muy graves se castigarán con multa, en su grado mínimo de 6.251 a 25.000 euros. En su grado medio de 25.001 a 100.005 euros y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. En definitiva, el empresario está cogido por los huevos legalmente, por lo menos en ambos casos. Es decir, hay mecanismos más que suficientes para evitar que el empresario pague distinto a hombres y a mujeres por hacer lo mismo. Pero bueno, imaginemos que todo lo que acabamos de decir desde un punto de vista legal es papel mojado. Eso es una tontería que no sirve para nada. Aún así, podríamos seguir demostrando desde un punto de vista lógico que los hombres y las mujeres, por hacer lo mismo, no cobran distinto. ¿Por qué? Muy sencillo. La finalidad primordial de los empresarios es obtener beneficios y una de las formas de obtener beneficios es reducir gastos. Precisamente por ello muchos empresarios acuden a la práctica de la deslocalización, es decir, fabricar parte de sus productos en otro país con la mano de obra más barata, precisamente para reducir gastos y ganar más dinero. Por tanto, si las mujeres, por hacer lo mismo que los hombres, cobrasen distinto, es decir, si fuesen mano de obra más barata, los empresarios se darían de hostias entre sí para contratar a mujeres. Todos los empleados serían mujeres. Si por hacer lo mismo cobran menos, ¿por qué no contratar a más mujeres? Y esto último, pues no sucede. Tal y como se puede apreciar en este gráfico, el número de desempleados hombres y mujeres es prácticamente el mismo en todos los sectores de edad. Incluso muchos las mujeres superan a los hombres. Pero bueno, imaginemos también que la lógica es otra mierda, es decir, ni la ley ni la lógica sirven para nada, no demuestran que no exista brecha salarial. Aún así, podríamos seguir demostrando que los hombres y las mujeres, por hacer lo mismo, no cobran distinto desde un punto de vista empírico, porque es lo que la realidad nos muestra. Al respecto, El Objetivo, un programa de La Sexta, pidió al INE que hiciese un estudio sobre el sueldo de los hombres y el sueldo de las mujeres por desempeñar el mismo trabajo durante las mismas horas y con las mismas condiciones laborales. Es decir, básicamente se le dijo, oye, mira a ver, si por hacer lo mismo los hombres y las mujeres cobran distinto o cobran igual. ¿Cuál fue el resultado? La desaparición de la brecha salarial. Por hacer lo mismo, los hombres y las mujeres cobraban lo mismo. Tal y como podemos apreciar, en el ámbito de la restauración y el comercio las mujeres cobran un 3% menos que los hombres y en el ámbito del trabajo de oficina las mujeres cobran un 1% más que los hombres.
Este pequeño porcentaje de diferencia no se debe a desequilibrios en el salario base, sino más bien a los distintos complementos salariales por idioma o antigüedad de que pueden gozar los trabajadores. En conclusión, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo porque desde un punto de vista legal no se permite, desde un punto de vista lógico no tiene sentido y desde un punto de vista empírico no sucede. Pablo Iglesias llegó a la política con un discurso populista en el que establecía la diferencia entre los de arriba y los de abajo. Él y los suyos se situaban abajo, mientras que la clase política y el establishment se situaban arriba. Sin embargo, la videoteca deja en muy mal lugar al líder de Podemos, que empleaba términos como el de lumpenes, que ha sido asesor del régimen bolivariano de Venezuela, que entiende la democracia como un sistema en el que es imprescindible expropiar y que además califica de ataque a la libertad de expresión que existan medios de comunicación privados. Hoy ya toca por fin mencionar a Pablo Iglesias. Después de haberle ya parodiado, haberme disfrazado de él, haberle metido en vídeos que podéis encontrar por aquí, ya toca hablar de él, de las genialidades que ha llegado a decir, de las frases míticas que podemos encontrar de él. Querría empezar con la más mítica de todas, la que más me gusta, mi favorita, la que entre colegas más hemos parodiado, porque de verdad vale la pena. Si algún día llega a presidente, a ministro, a lo que sea, hostia, estas cosas tendrán que recordarse porque todo esto arrastra y a ver hasta dónde lo lleva. Vamos con la primera. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. Hostia, yo soy aquí clase buena, clase guay. Y claro, entraron en un grupo de perros flautas y había que pegarles. Un lumpen básicamente sería el trabajador que dentro del socialismo se aprovecha para sacar tajada. El que sin currar va consiguiendo y va viviendo a costa de los demás. O sea, el votante de Podemos. Básicamente se refiere a eso. O sea, sus votantes, pues oye, si según él, si hay que partirles la cara, se les parte. Porque claro, como son de clase mucho más baja que la suya, pues tiene derecho. A unos raperos, los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Este vídeo es tan grande, hemos citado tantas veces estas cosas y nos hemos reído tanto que de verdad me encanta. Porque este tío que no cree en la propiedad privada, si le tocas algo suyo, pues entonces te tiene que partir la cara, porque en su propiedad privada sí que cree. Claro, es comunista, pero no es tonto. O espera, o es condición necesaria. Y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación. Calmar la situación es partirle la cara. O sea, él, su diplomacia, y él diplomáticamente viene y te revienta. Hostia, qué bueno, esa es su negociación. Y tuvimos que pegarnos con desastroso resultado. Ganamos, pero éramos 3 contra 1. Yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. 3 contra 1, Iván. Pero qué turba es esa, y encima salieron reventados. Madre mía. Bueno, después de esta lección de ética, mejor, ¿por qué no nos enseña un poco de inglés? Este tío tiene un certificado, o dice tener en su currículum pone, en el mismo en que Casado mentía, él dice que tiene un nivel C2 de inglés. Un nivel C2 es el máximo que hay, es el nivel proficiency. Es el nivel que tienes una conversación totalmente fluida, sabes interpretar los pequeños detalles del lenguaje. Vamos a ver qué tal habla. Struggle is a struggle for the meaning of the words. Warriors of the words. You have to fight with the words. You can be a caricature. You can be something
ridiculous all left militant alone all the time crying against capitalism and nobody understands. Este es el nivel C2 de Pablo Iglesias y es verdad, nadie understand. Madre mía, ¿qué político no miente? Es una barbaridad. O sea, de este es el que se van a fiar todos los progres. Este es el que va a cambiar la política. Madre mía. Oh. Pero es que esto no acaba aquí, es que hay muchísimo más. Es que una cosa que me encanta de los que justifican a Podemos es que muchos dicen, no, Pablo Iglesias no es comunista. Yo soy comunista. Entonces, ¿quién va a saber más sobre si Pablo Iglesias es comunista o no? ¿Tú o Pablo Iglesias? Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Y entonces muchos dicen, cuando les enseñas esto ya te empiezan a decir, no, pues que él es comunista, pero el partido no. Entonces, un partido totalmente formado por comunistas, como es toda la directiva, no es un partido comunista. Entonces hay dos opciones. O que no sea un partido comunista y sea un partido llevado por hipócritas, o que sea realmente un partido comunista enmascarado. ¿Qué opción te gusta más? ¿Hipócritas o comunistas? ¿De cuál te vas a fiar? Hostia, a mí no me huele bien ninguno. Para despedir, un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me da. Esta frase también la he repetido muchísimo. Pues qué envidia me dan. Madre mía, el Willy Toledo con coleta. Expropia. Decir expropiese es decir democracia. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Y esto que tanto dice sobre expropiar tiene un doble peligro. Primero, que está justificando las expropiaciones que llevan al desastre, porque el no tener propiedad privada, bueno, puedo hacer un vídeo sobre ello si queréis, pero es una aberración y todos los experimentos que se han intentado hacer sin propiedad privada han fracasado duramente y con muchas víctimas y mucha pobreza. Pero lo que está diciendo también es que democracia es expropiar. Por lo tanto, no expropiar no es democracia. Entonces está diciendo que solo es democracia si ganan ellos, porque son los que proponen la expropiación. Y si no están ganando ellos, pues es una dictadura, es un golpe de Estado, no es legítimo, y con eso justifican cualquier cosa que hagan. O por lo menos para sus votantes, porque se lo acaban creyendo todo. Un tipo que dice en un discurso, voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias, ¿qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Hostia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo. Le encusta la violencia contra los lumpenes, pero vamos, y contra todo el que se ponga por delante. O sea, sacar a los tanques por la calle para controlar la economía, hostia, muy pacifista y muy amante de la libertad, no me parece a mí. Un peligro. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Hostia, en la hemeroteca. Joder, Pedro Sánchez le ha dado una alegría. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. O sea, que yo tenga esto, que yo pueda expresarme aquí, ataca la libertad de expresión. Que no pueda, porque solo pueda expresarse el gobierno, o sea, solo pueda expresarse Pedro Sánchez mediante televisión española, o que todas las televisiones sean televisión española y estén controladas por él, eso es libertad de expresión. Que yo me exprese aquí, no lo es. Que alguien me explique en los comentarios por qué que yo pueda libremente expresarme aquí ataca la libertad de expresión. A ver si alguien puede. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Un violento. ¿Qué esperabais? Si es que de ahí no puede salir nada bueno. Y ahora para terminar, por favor, el cierre perfecto. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Y
Como sucede en muchos países europeos, la política migratoria sueca ha provocado la construcción de guetos en muchas de sus ciudades. Desde el año 2015, la llegada masiva de inmigrantes refugiados propició que se duplicasen los crímenes de índole sexual. Mientras tanto, la corrección política emplea el término islamofobia para achacárselo a todos aquellos que le critican por la puesta en práctica de sus ideas. La policía sueca tiene prohibido facilitar la nacionalidad de los inmigrantes que cometen este tipo de crímenes en un país, Suecia, no lo olvidemos, el que sí está permitido mostrar la bandera del ISIS. ¡Qué gran paraíso feminista Suecia! Según El País, uno de los países más igualitarios del mundo donde el feminismo está en el centro de la política. Un país igualitario, un país utópico, un país donde aplican la perspectiva de género de manera indiscriminada. Suecia, feminismo para todo, desde el quitanieves a la diplomacia. Os juro que esto es verdad, aplica la perspectiva de género hasta la forma en la que pasan el puto quitanieves por las calles. O sea, Suecia siempre ha tenido este halo especial, ¿no? Este aspecto de paraíso utópico, de igualdad, alrededor del que todos nuestros políticos salivan, ¿no? Por poner como ejemplo y por poner como modelo para España. Aaron Flam, comediante sueco, hablaba así sobre su país en el Rubin Report. Swedes have this idea that they got rich by being a peace-loving nation. I mean, Swedes term themselves and try to get the world to see them as a moral superpower. Not a real superpower, just a moral superpower. But this is hypocrisy, because Sweden didn't get to be one of the richest countries in the world through socialism. It got to be one of the richest countries in the world by staying out of 2 world wars and then selling arms to both sides. But I guess peace-loving sounds better than war profiteer. So, and you can't call yourself a hypocritical state, because then you would be admitting to being a hypocrite, thus not being a hypocrite. So, moral superpower is what we're going with. Una superpotencia moral. Me parece bastante acertado este calificativo. También ha arrastrado ese halo, ¿no?, de corrección política que no les permite tener diálogos serios y honestos alrededor de otros temas de vital importancia. Es innegable que sus políticas con respecto a la inmigración están levantando escamas sobre determinados segmentos de la población. Y a estas alturas es innegable la formación de guetos por todo el país a raíz de las políticas de inmigración masiva de Suecia, las llamadas no-go zones o zonas prohibidas donde incluso cuerpos del Estado tendrían restringida la entrada. There are now 55 declared no-go zones in Sweden, where police have to escort ambulances to ensure their safety. Con más de 160.000 personas llegando a Suecia en 2015, la mayoría de África, este país escandinavo fue uno de los que más inmigrantes acogió durante la oleada de personas que llegó a Europa. Estamos hablando de un país que tiene 10 millones de habitantes. Y aunque medios como el Diario Público repitan y repitan y repitan que la criminalización de estos guetos es una suerte de conspiración de la alt-right para criminalizar a la inmigración, tengo la sensación de que es un poco más complejo que todo esto. Esto es el testimonio de un inmigrante sueco hablando sobre la situación del país y remarcando la hipocresía de querer aplicar políticas feministas para defender a las mujeres, mientras se ignoran los peligros que pueden afectar directamente a su integridad por puro correctismo político. Sweden's deputy took a picture with her female colleagues signing a proposal for new climate laws, and when interviewed by the media, she proudly says that we are a feminist government. Yeah, you're such a feminist government. Wow. Yeah, you're so feminist that you import rape. Ever since the migrant influx in 2015, the number of reported sex crimes at music festivals and bathhouses has increased severely, and many of these girls are very young. The police has come out and said that in 80% of sex crime cases pertaining to bathhouses, the perpetrators were migrants, and sex crimes in general have increased heavily. In the past 3 years, they have doubled. In the small city of Östersund, there was 8 sex attacks in 3 weeks. Police say that they've never seen anything like this and testify to a worrying increase in unprovoked violence towards women. The even smaller city of Mariestad had 3 assault rapes in short time, and in the small city of Vimmerby, a migrant molested 4 different women in one night. In just a matter of days, 2 children were raped in broad daylight, a 12-year-old and a 14-year-old. One of these girls described her perpetrator as a foreign man who didn't speak Swedish. Refugees in Kalmar shared a bus with 13-year-old girls who would take the bus to school. This resulted in sexual harassment, and the magic solution to this problem was separate bus rides.
not deportation. In another school, migrants attended language introduction classes in the same building, and there was molestation and sexual harassment. The school's magical solution was to change the schedule. Sweden prides itself on being the first feminist government in history. Both our Prime Minister and the Equality Minister likes to brag about this. So it's really interesting how the first official feminist state in history is sacrificing young women on the altar of political correctness. Who would have imagined this scenario? I mean, feminists betraying the very group that they're supposed to care about? That's certainly unheard of. You know how terrorists talk about this paradise where you're rewarded with virgins? Yeah, that's Sweden. Except you don't have to blow yourself up to get rewarded with pussy here. The government provides it for you. Y antes de que los ofendidos profesionales empiecen a gritar palabras como racismo, islamofobia, xenofobia. I live here, I can read Swedish. Unless we highlight the negatives, we can't change the negatives. Nothing is gonna get better if we just ignore problems and act like everything is fine. And don't give me that shit about Islamophobia, okay? I have a Muslim background. I don't have a problem with reasonable Muslims. I have a problem with shitty immigration policy. I have a problem with irresponsible politics and bad decisions by politicians. That's my problem. Llamadme loco, pero me parece que su postura es del todo razonable. Y parece que muchas veces sus políticas de género y su agenda feminista en relación a proteger a las mujeres chocan directamente con el correctismo político de no ser llamados islamófobos. Así nos encontramos episodios como en el que el grupo de Mumford & Sons se negó a acudir a un festival sueco después de asaltos sexuales masivos. The past 2 years, dozens of young women, some as young as 12, were raped at these festivals across Sweden by hundreds of young immigrants. They used the tactic where dozens of men surround one or more girls in circles. While the men in the inner circle sexually attacks their victims, the outer circle distracts and keeps out anyone who would stop it. The attacks have become so common that some bands, most notably Mumford & Sons, refuse to play in Sweden. This has happened multiple times and to multiple victims. Then the issue is that when it is reported, this was widely known by the people who were there, the police that was on the scene, but then they put the lid on it. So they covered it up. They covered it up. The men first surround their victims in circles. Some then sexually assault her, while others, not directly involved, watch or divert outsiders' attention. Ríete tú de la manada. De la misma forma, no tardan de tildar de nazi y racista a cualquier persona que intente aportar un discurso un poco distinto del que hay sobre el papel que tiene la inmigración masiva en un país con tan pocos habitantes como Suecia. You are an immigrant from a Muslim family, and yet you've taken a hard line against Muslim immigration, mass immigration from Muslim countries. What's the response been to you? If we want to help people, and that is truly what we want to do, you cannot put so much pressure to the system that the system collapses under its own weight. And the response I've been having, because I'm, merely putting this statement out that's saying, look, there's a limit to how many people you can take in, has been to call me basically Uncle Tom, a house nigger. I've been compared to Dr. Mengele, and this is not from random people on the street. These are people who have prominent posts in parties, in the left, in newspapers. Dr. Mengele, nazi. ¿A qué me suena ese argumento? Ciudades como Malmö, una de las ciudades que más refugiados ha acogido y donde un tercio de la población ya es de origen inmigrante, es una ciudad sueca sacudida por los ataques con granadas de mano. ¿Es esto también una conspiración alt-right? Desde Wikileaks anunciaron en 2016 que los medios suecos admitían censurar historias por los últimos 5 años alrededor del crimen inmigrante. Es tanta la corrección política en Suecia que incluso un experto islamófobo acabó alistándose en el ISIS, porque Suecia tiene determinados códigos a la hora de afrontar problemas alrededor del racismo y la xenofobia. Por ejemplo, la policía sueca tiene prohibidos describir a los criminales en caso de que pueda sonar racista. Queremos evitar apuntar a determinados grupos étnicos como criminales, dice la policía. El viejo truco de enterrar la cabeza en el suelo siempre funciona. Y mientras tanto, ciudades suecas ofrecen a los soldados del ISIS que vuelvan casas y beneficios en programas de reintegración. O sea, es importante no promover el odio y por eso los policías no pueden apuntar el grupo étnico de los sospechosos. Pero sin embargo, ondear la bandera del ISIS es legal, declara Suecia. Ondear la bandera del ISIS no es una expresión de falta de respeto a ningún grupo étnico en particular.
porque el ISIS está en contra de todo el mundo que no pertenezca al ISIS. Sugerir por Facebook que los inmigrantes están detrás de los despuntes de criminalidad en el país, episodio por el que multaron a un señor de 55 años, eso es discurso del odio y racismo. Ondear la bandera del ISIS no es odio y racismo porque ellos discriminan y odian a todo el mundo por igual. No discriminan a la hora de odiar, tiene sentido. Y ojo que estas eran noticias del Independent, o sea, no es de ningún medio de extrema derecha. Ojo que estos son los mismos que publicaron: los académicos dicen que la cultura de la violación emana de la Biblia, para luego más tarde en otro artículo exponer cómo las lecciones del Islam pueden ayudaros a prevenir más casos de escándalos sexuales. O sea, estas dos noticias puestas así una detrás de otra son la definición gráfica de un puto suicidio cultural. O sea, ¿de qué cojones sirve tener un gobierno feminista que impone leyes absurdas como la del solo sí es sí, o que usa la perspectiva de género a la hora de pasar la máquina quitanieves, o que cuya agenda pasa por cambiarle los nombres a las calles que ellos consideran sexistas, como la calle Virgen, si luego son incapaces de tener un diálogo responsable alrededor de sus políticas de inmigración y sobre el impacto de estas en la sociedad, usando los argumentos de adolescentes tuiteras de que todos los que no piensen como yo son nazis? Cuando reduces al caricaturismo cualquier diálogo o cualquier otra perspectiva alrededor de un problema que se situaba el segundo en la lista de las prioridades de la población sueca, lo que estás haciendo es que estás solapando cualquier contradiscurso razonable con el discurso de la extrema derecha, o peor aún, puedes estar validando y dándole la razón al discurso de la extrema derecha. Exactly. So, sometimes the right is right, sometimes the extreme right is right, sometimes the left is right, so to speak, and sometimes the extreme left is right. The extremes aren't correct, let's say, very often. El país de 10 millones de habitantes con una tradición de políticas progresistas y apertura no parece ser un suelo fértil para los movimientos de extrema derecha y el supremacismo blanco. Sin embargo, el partido anti-inmigración de Suecia Democrática tiene su récord en las encuestas de cara a las elecciones del próximo septiembre. Un partido que no tenía apenas representación hace 5 años, de repente tiene el 20% de los apoyos en las encuestas. ¿A qué me suena eso? Pablo Justindui de Podemos hablaba con cierto idealismo de que la razón por la que en España no había sucedido con la extrema derecha lo mismo que había sucedido en Suecia con los demócratas suecos, en Francia con Le Pen o en Inglaterra con Farage, era porque aquí en España tuvimos el 15M. El 15M, ok, vale, pero también tiene algo que ver que en España no tenemos los guetos que se les han formado en París, en Inglaterra o en Suecia, donde muchos dicen que se ha instalado la Saharia y todos los problemas que estos choques culturales conllevan. El diálogo razonado, crítico y honesto alrededor de las políticas de inmigración masiva es una obligación de toda sociedad que no quiera autoinmolarse. Los límites alrededor de la inmigración son algo razonable. Entiendo cierta parte del idealismo de la izquierda que, llevado al extremo, sería una política de fronteras abiertas con eso del ningún ser humano es ilegal, mientras al mismo tiempo entiendo que desde una perspectiva conservadora se busque preservar la integridad social, política y cultural de una sociedad próspera. Entender que se tiene que dar un debate entre estas dos posiciones en el tablero político que dé equilibrio al sistema, sin que nos volquemos de forma ciega, ¿no? Pues hacia un lado o hacia otro, sin escuchar al contrario y llamando nombres e insultando a los que no piensan como nosotros. El derecho a refugio es un derecho fundamental del que no debe prescindir ningún Estado democrático. A la vez, no debemos ser ciegos a la hora de comprender la complejidad de una política que garantice este derecho sin poner en riesgo los valores occidentales. Uno de los métodos más eficaces para ver las contradicciones del progresismo es mostrar las consecuencias de sus planteamientos ideológicos. El progresismo dice hacer la justicia, pero siempre a costa de la libertad y del dinero ajenos, nunca del propio. Está tan seguro de la verdad el progresismo que asfixia cualquier debate ideológico y anula todo debate con el discrepante. Lo hace, por supuesto, a través de la corrección política. No hay nada que revele mejor este pensamiento mágico que la frase que dice que la izquierda pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Gloria, gracias por estar con nosotros en Infobae. Gracias, Luis, un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo hay que hablarle a un progre? Con mucha paciencia y utilizando mucho método socrático. Hay que llevar a los progres a un lugar que pocas veces visitan, que es las últimas consecuencias lógicas de lo que plantean. Es, creo yo, más efectivo cuestionarlos, como hacía Sócrates con sus alumnos, que tratar de demostrarles que tú tienes la razón. Claro. Bueno, Sócrates insistía con su mayéutica que uno debía hacer nacer el conocimiento que estaba en el otro a través de la pregunta y la contradicción. Exactamente. Pero el progre, medio que la contradicción le molesta. Sí.
Y por eso es que esquivan tanto el debate de las ideas, y ahora estamos viendo en las redes sociales que el progre utiliza mucho el insulto, el ataque ad hominem, a la persona y nunca la idea, porque precisamente le rehuye a la argumentación, a utilizar evidencias, estadísticas, datos, hechos históricos. Definime un progre, o sea, para tu estándar, ¿qué es un progre? Bueno, es lo primero que hago en el libro, de acuerdo a los mismos conceptos que en cada país le dan. En México le dicen charios, en Colombia le dicen mamertos, en Guatemala les decimos guerrilleros de cafetería. Básicamente son adolescentes y jóvenes que en algún momento, indignados por la pobreza y sin mayor conocimiento económico e histórico, levantan banderas en favor del socialismo o del comunismo, porque primero desconocen las nefastas consecuencias a las que estos experimentos han llevado, y segundo porque genuinamente creen que con esos eslóganes van a poder sacar sus países adelante. Lo que es impactante es que la mayoría de los progres, mamerto en la Argentina es algo así como medio pavo, como medio bobo, pero digo, lo que es interesante es que, para mí una contradicción, que el progre no cree que la libertad sea un valor que deba defenderse. Sí, la libertad incluso puede quedar postergada en pos de un bien o de la revolución. Absolutamente, y lo irónico es que cuestiones que ellos no aplican en su propia vida, como por ejemplo trabajar de gratis, esperan que otros lo hagan. Al final ellos quieren hacer justicia, pero con tu dinero, no siendo ellos el ejemplo de los que paguen más impuestos por ellos empezarlos a pagar, sino que están esperando que esta utopía del nuevo hombre, de la que tanto hablaba Marx, empiece a darse para ellos, entonces cambiar esas contradicciones. Es muy provocadora la tapa de tu libro, porque te veo con la gorra del Che sí. Y con un libro de la revolución. Sí. Digamos, ¿cuánto del mito del Che se instala en la progresía? Muchísimo. De hecho, es muy poco conocida la biografía de Ernesto Guevara en sus más ávidos fans. Yo acabo de leer, de hecho, una biografía de Fernando Díaz Villanueva de Ernesto Guevara, donde aprendí muchísimas cosas, empezando porque donde le pusieron el apodo del Che fue en mi país, en Guatemala, claro. Y las contradicciones que él tenía. Él estaba, de hecho, buscando llegar a Estados Unidos y estaba buscando una visa para llegar a hacer plata. Él llega a Guatemala no por el ideal comunista, como muchos piensan, sino a buscar hacer dinero, y así lo escribe en sus propias cartas. Entonces, yo quise meterme con esta figura que considero que los jóvenes en América Latina no vamos a llegar, bueno, yo ya no tan joven, pero no van a llegar a ningún lado si tienen como modelo a una persona que violentó la vida y la propiedad privada y la libertad de sus semejantes en pro de unos ideales que tampoco se cumplieron. Entonces, la tapa busca eso, busca cambiar el rifle por un libro que en lugar de decir revolución tiene la R tachada para evolucionar, que en lugar de un habano tiene una pluma para dar la batalla a las ideas, y que en vez de un uniforme verde olivo tiene un vestido pues verde esperanza, porque yo sí creo que hay esperanza, siempre y cuando nos enfoquemos en eso, en el diálogo y en el debate de ideas. El progresismo en la Argentina generó algo dentro de nuestro oficio, que es el periodismo fenomenal, que es la denominada grieta, brecha, que es un enfrentamiento de no escuchar al otro. O sea, la contradicción es presuponer que quien está frente a vos pueda tener una parte de la razón. Acá no se da esto, acá se trata de simplemente de la destrucción. Más que conocer la verdad, de lo que se trata es de tener razón. Sí, y de hecho hay cuestiones que se volvieron como impensables y que uno no puede defender, porque entonces ya uno está del lado de los inhumanos. Y son cuestiones que hay que rescatar y retomar, porque si desde entrada a ti te dicen que estás mal desde el punto de vista que estás defendiendo, el diálogo es imposible, y el problema es que donde no se intercambian palabras, empiezan a intercambiarse balas. Entonces empezamos en una confrontación violenta, precisamente ahí donde se empieza a asfixiar el debate, con esto de lo políticamente correcto, donde empieza como a hacerse esta censura para al final no permitir ese diálogo. Mirando la radiografía de la Argentina, ¿notás alguna característica especial del progresismo, del progre? Sí, absolutamente. Primero que del dicho al hecho hay un montón de trecho, ¿verdad? Entre lo que el progre predica y lo que él realmente en su vida cultiva con su propio ejemplo. En la Argentina tú ves que muchos hablan de redistribución, pero ellos ni locos estarían dispuestos a dar una parte de su salario ni a sacrificarse a sí mismos en pro de esas batallas que quieren ganar. Y además sí creo que aquí se les ha ido un poco la mano a ciertos grupos tomando las banderas como la bandera feminista, la bandera ecologista, la bandera pacifista, que al final crean más violencia y más confrontación de un grupo que lo que quiere es venir a aplastar a otros grupos, no a lograr una convivencia pacífica. ¿No sos feminista? No, para nada. ¿Por qué?
Porque creo en el individuo, independientemente de su aparato reproductor o su color de piel. Hablo mucho también de eso, de cómo la genética es algo que ni siquiera escogemos como para venir a ser valorados por eso. Creo que si realmente queremos inculcar la meritocracia, el mérito es la congruencia de una persona entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace. Y valorar a la gente por el mérito va más allá de valorarla por cuestiones que ni siquiera escogió. Si estuviera escuchando alguna feminista o alguna mujer diría, pero hay un sometimiento objetivo a lo largo de la historia del hombre hacia la mujer. Y de la mujer hacia la mujer, porque si el feminismo, si el machismo solo fuera cuestión de hombres, hace rato los hubiéramos desterrado de la sociedad y vivirían como, no sé, unos peludos en la montaña que nadie quisiera. Pero el machismo está presente porque las mismas mujeres se han sometido a sus hijas, a sus nietas, a estos modelos de aplastarlas a ellas. Entonces es una cuestión cultural que no va a cambiar hasta que no valoremos al individuo por lo que es. Yo hablo también del tema de las cuotas. Es que tener un aparato reproductor no te garantiza que un funcionario va a ser un buen burócrata. Eso es cuestión de intelecto, de mérito, de congruencia, de honestidad. Más allá de si sos mujer o homosexual o cualquier minoría, que realmente la minoría más pequeña que hay es cada uno de nosotros. Pero ¿y no crees en las discriminaciones positivas como para revertir un proceso cultural de muchos años de exclusión de estas minorías? No, porque tú podés por decreto tratar de cambiar una cuestión que realmente la cultura va a seguir arrastrando. Lo que tenemos que cambiar son esas mentalidades retrógradas que nos hacen ser no solo machistas, xenófobos, racistas, excluyentes con lo que nos parece diferente. Eso va a cambiar en la medida en que la cultura empiece a absorber los hábitos y las tradiciones de diferentes partes, pero por decreto muy difícil. A alguien que te está escuchando y que se define como progresista. Pues yo a lo que los invito es primero a leer el libro, a dialogar. Yo creo que no hay nada de malo en sentarse a hablar, es lo más pacífico y más civilizado que puede existir. No hay que tenerle miedo a escuchar a alguien diferente. Yo de hecho en todo el libro relato varios diálogos que he tenido con progres en todo el continente, desde el debate que tuvimos aquí con la diputada kirchnerista, pasando por estudiantes de universidades que tienden más al marxismo, y es lo más nutritivo que he podido hacer en mi vida, porque de ese mismo diálogo uno también va afinando su propio pensamiento. ¿Qué es el Che Guevara para vos? Ay, el Che Guevara es una persona que fue altamente incongruente entre lo que decía y lo que hacía, un alma muy frustrada, que encima se creía con la arrogancia de creer que sus ideas valían más que la vida de los demás. Y para mí, si tus ideas son tan buenas, no tienen por qué ser impuestas, mucho menos a punta de pistola. Gracias por haber venido, Gloria, sos muy amable. Gracias a ti, Luis. El Che Guevara es una figura histórica reivindicada por el progresismo y la izquierda en general, a pesar de que fue comunista y promovió la revolución en todos los países que pudo. El Che Guevara fue un entusiasta y un admirador de la Unión Soviética de Stalin y posteriormente de la China comunista de Mao, lugares, por cierto, en los que se cometieron los mayores genocidios de la historia. El Che Guevara, sorpresivamente, también, a pesar de ser reivindicado casi como un pacifista, también lo está siendo como una figura en las marchas del orgullo gay. Y el Che Guevara, no lo olvidemos, fue el primero que promovió y creó campos de rehabilitación para homosexuales. Biografía definitiva del Che Guevara. Tiene un juego de palabras. Por un lado tiene la soberbia de decir, bueno, no hay más nada que hacer. Acá está todo lo que se puede hablar del Che. No hay más para decir. Claro, eso es una exageración personal que tiene que ver con el marketing. Okay. Pero la realidad es que es mi tercera biografía sobre el Che Guevara. Yo publiqué una hace 10 años que se llamó El Canalla, que fue muy vendida en su época, y después publiqué otra en Chile. Y digo, bueno, a los 50 años es la última que voy a hacer. Es mi definitiva versión. Después de haber estudiado muchísimo, viajado mucho, y digo, bueno, acá es mi trabajo definitivo. Acaban de cumplirse 50 años después de la muerte, ¿no? Exactamente. 50 años, murió en octubre del 67 en Bolivia. ¿Quién lo manda a matar? ¿Fidel Castro? Yo creo que Fidel Castro lo abandona, lo deja librado a su suerte. Él le entusiasmó a Guevara lo suficiente como para que se encaminara en esa aventura. Para que salga de Cuba. Claro. Y él manejaba Cuba como quería. Para encaminarlo, bueno, anda. El Che Guevara le molestaba a Castro, ¿no? Le molestaba. En la última etapa le molestaba mucho. ¿Y por qué? Porque se produce un quiebre importante entre este matrimonio, entre Castro y Guevara, después de un episodio mundial que fue la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética pone misiles en La Habana apuntando a Estados Unidos.
que esos misiles finalmente se retiraron. Y el Che Guevara, que era un exaltado, un desaforado, vio eso como una defección, como una traición por parte de Rusia y del propio Fidel. Él quería ir a la Tercera Guerra Mundial, esto lo explicitó él. Entonces, a partir de ahí, él tuvo un desencanto y empezó a coquetear con el otro gran bloque comunista de la época, que era el bloque chino, que se disputaban el liderazgo a su vez con la Unión Soviética, tenían su propia interna. Y entonces los propios soviéticos veían a Guevara como una especie de agente chino en una isla que ellos financiaban. Y era un personaje ya molesto, desmarcado de la estructura moscovita. Y Fidel Castro finalmente... O sea, Fidel decide jugar a fondo con los rusos. Absolutamente. Y el Che quería jugar a fondo con los chinos. Exactamente. Okay. Exactamente. El Che primero estuvo encandilado con los rusos hasta que conoce Rusia. Y como el ídolo del Che era Stalin, y sus cartas personales las firmaba con el seudónimo Stalin II. Esa era la admiración que le tenía. Pero ¿qué pasa cuando... ¿El Che se creía el Stalin II? Él firmaba con ese seudónimo como una suerte de homenaje a quien él admiraba, ¿no? Stalin mató más gente que Hitler. Sí, claro. O sea, digamos, nunca se habló de ese genocidio. Muy poco. Porque es de izquierda. Los genocidios de izquierda tienen... Si el de izquierda mata, está bien. Son disculpables, claro, son... Exactamente. Bueno, el libro negro del comunismo le atribuye a Stalin 25 millones de muertos, ¿no? Cifra que sería la segunda más importante del siglo XX, porque la primera sería atribuible a Mao Zedong, claro, que era el otro amigote del Che Guevara, con quien el Che empieza a generar amistad. Cuando se produce la Revolución Cubana y cuando el Che Guevara era el protagonista, Rusia estaba siendo gobernada por Nikita Khrushchev, que era un moderado para el contexto, y que dentro de la Guerra Fría quería ir a una coexistencia pacífica. Por eso los partidos comunistas de la época en América Latina no se plegaban a apoyar las guerrillas de la época. Tenían como una estructura más burocrática, más administrativa, y eso al Che Guevara le reventaba. Él era un talibán. ¿Por qué la máquina de matar? ¿Era una máquina de matar él? La máquina de matar, si bien el título es, tiene un rasgo sensacionalista, es una frase de Guevara, una frase histórica de Guevara publicada en el diario Granma, el diario oficial de Cuba, en el año 67. Es un comunicado de 2 o 3 páginas donde él, un comunicado a los pueblos del mundo, y en un fragmento él dice: tenemos que convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar, nuestros soldados tienen que ser así. En ese mismo comunicado hay otra frase famosa de él cuando él habla del odio intransigente al enemigo, nos debe convertir en una fría y selectiva máquina de matar. O sea que él veía el concepto de la máquina de matar como un ideal a alcanzar. Pero él era un guerrillero asesino, ¿no? Él mismo fusilaba, él mismo mataba. Sí, señor. Absolutamente. Y lo curioso del caso es que la inmensa mayoría de sus fusilamientos o de sus homicidios, o como se los quiera llamar, no son en combate. Porque en el combate, bueno, son reglas del juego. No, eran homicidios a sangre fría. Por ejemplo, él tenía una particularidad que lo hace un personaje particularmente, valga la redundancia, interesante, que él anotaba todo lo que hacía en su diario personal. ¿En serio? Por ejemplo, en el diario... Hoy maté a 4... En el diario Sierra Maestra, sí, él confiesa y cuenta con detalle técnico, porque escribe como un perito, porque era médico. Claro. Tuve que terminar con este problema pegándole un tiro, la bala penetró en el omóplato, perforó tal tejido, en fin, 14 homicidios, y esto no lo digo yo, lo dice el Che en su diario personal. A eso se le atribuyen otros 13 homicidios en un poblado en Santa Clara, pero estos son episodios menores. Lo más complicado en Guevara, lo más impresentable en la biografía de Guevara es cuando se produce la revolución, y entonces ahí él pasa a comandar un campo de concentración para exterminio de disidentes famoso, que fue el campo de concentración en La Habana de La Cabaña, que era una fortaleza militar. Bueno, ahí se le atribuyen de puño y de su propio, materialmente él dispara y asesina a 165 disidentes. En total... A sangre fría. Gente colocada en un poste a ejecución, sin ningún riesgo, digamos. En una revolución... O sea, era una máquina, él mismo era una máquina de matar, más allá de que él diga, nuestros soldados tienen que ser una máquina de matar, él mismo era eso. Él era su anhelo y creo que lo alcanzó. Es muy impresionante que este terrible asesino esté en las remeras de miles y millones de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Como si fuera un gran tipo.
Yo creo que hubo, después de que Guevara muere, hubo como 2 etapas en cuanto a la imagen de Guevara. Primero fue la herencia de las guerrillas de la década del 70, que fueron máquinas de matar. O sea, tomaron a Guevara en su versión bastante real, bastante auténtica, porque la muerte era muy cercana. Es decir, los libros que él había escrito, los crímenes que había cometido, las justificaciones a esos homicidios la tomaron los montoneros, sobre todo el ERP en Argentina. Claro. Era más guevarista. Y las guerrillas de América Latina en general. Esa imagen bastante real que tanto daño generó en todo el continente, y en el caso que nos ocupa, con secuelas que todavía duran en Argentina, a partir de los años 80 y 90 se fue diluyendo. Y hoy el Che Guevara es un personaje muy travestido. O sea, ya no es visto con esa crueldad, con esa dureza, sino que hoy es visto como un personaje ecológico, multicultural, el ícono de las marchas gays, el ícono del pacifismo transnacional. Hoy es un personaje que se utiliza para cualquier... Qué raro que los gays justamente lo tengan como un ícono, ¿no? Porque tanto Fidel como el Che y todo lo que es, digamos, la legislación cubana es muy dura para con los gays. Bueno, el primer campo de concentración para rehabilitación de homosexuales no era para exterminio, sino rehabilitación, lo creó el Che Guevara en la península de Guanacavíes. Porque para el Che Guevara los gays, los homosexuales eran enfermos. La consigna era: la revolución no necesita peluqueros y el trabajo os hará hombres. Eran sometidos a 12 a 18 horas de trabajo forzado de lunes a sábado. Los domingos tenían descanso, y porque ellos creían en una superstición muy propia de los totalitarismos, que es, en este caso, era el hombre nuevo socialista. El hombre nuevo tenía que ser una máquina de acero, un tipo entregado, como viril. los nazis, un ario. Un ario, pero socialista. Era el superhombre, digamos, pero en clave marxista. Tenía que tener cualidades dentro de las cuales la homosexualidad no tenía lugar. Y se suponía que la revolución y la dureza de la revolución y el trabajo forzado en los campos de concentración iba a convertir ese defecto. Esto se mantuvo en Cuba durante mucho tiempo. Recién en el 2010 Fidel Castro pidió disculpas. Una sola cosa más. Sí, claro. No era algo propio de Cuba. El artículo 121 del Código Penal soviético castigaba la sodomía, claro, con 5 años de trabajo forzado en los gulags, y en China, en el año 97, recién se derogó el delito que castraba a los homosexuales. Es curioso, 25 años después, en todas las marchas de género, los partidos de izquierda van a la vanguardia. Es increíble, es muy, muy increíble. Recuerdo en uno de los libros del Tata Joffre, él muestra una foto del Che Guevara con traje. Debe ser una de las pocas fotos que se lo ve con traje, ¿no? Cuando él fue como diplomático, ¿no? Te referís a una que está caracterizado de una manera muy irreconocible. Irreconocible. Claro, con traje, pero en realidad esas eran misiones clandestinas. Él no iba como Ernesto Guevara de la Serna. Exactamente, tenía un pasaporte falso, ¿no? Falsificado. Él, por ejemplo, cuando fue al Congo fue con un nombre específico. Cuando fue a Bolivia fue con otro apodo, con un pasaporte fraudulento, y simulaba ser un empresario uruguayo. Porque él ya era un delincuente internacional, en plena Guerra Fría no podía estar exhibiéndose. Y efectivamente eran caracterizaciones muy bien logradas. Incluso le deformaron la mandíbula, le deformaron los dientes, lo hacían pasar por un hombre mucho mayor de lo que era. Che Guevara es un personaje que murió a los 39 años de edad. Muy joven. Muy joven. Nació en el 28, murió en el 67. Muy, muy joven. Acá encontré la foto, mira, venite acá un segundito, mira, esta es la foto. Es muy impresionante, está justamente con Fidel. Ahí la ves, mira. Exacto. ¿Ves? Saco, corbata, sombrero, unos anteojos, y está con Fidel. Y Fidel le está entregando el pasaporte, en ese momento. Eso fue previo a su última aventura en Bolivia. Eso fue previo a su última aventura en Bolivia. Esto indica también que Fidel lo quería fuera, ¿no? Que no. Bueno, yo me entrevisté para hacer el libro incluso con militares bolivianos que participaron del operativo de captura, y me confirmaban, por ejemplo, que todos los contactos locales que tenía el Che fueron quitados. El propio Castro se encargó de llamarlos y llevarlos para Cuba. Le dieron comunicaciones rotas, no le dieron la logística. Le dijeron que el Partido Comunista lo iba a apoyar, y el Partido Comunista Boliviano en ningún momento se había comprometido a apoyarlo. Es decir, Fidel Castro lo engañó.
Inclusive hay una cosa muy interesante. Cuando Guevara es capturado y durante 2 días estuvo en el sur de Bolivia hasta que finalmente lo ejecutan por orden del gobierno boliviano. ¿Ahí estuvo metido la CIA también o no? Claro, la CIA estuvo metido. Y lo que quería la CIA era que viva Guevara. Porque lo querían llevar, creo que a Panamá, y ellos tenían todas las pruebas y las evidencias rotundas de que Guevara había sido abandonado y que Fidel Castro lo había traicionado. Claro. Entonces, Guevara conocía tanto el poder cubano y tantos aspectos jugosos también del poder soviético, que si suponían, si logramos persuadirlo de esto, a lo mejor por despecho o para negociar... Juega para nosotros. Y nos pasa un montón de información. Los norteamericanos dijeron, bajo a para Esa fue la pretensión. O sea, curiosamente Estados Unidos quería salvarle el pellejo. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la siguiente semana en Debería Ser Noticia.